de compararme con quién, pero fui muy pobre. Fue una pobreza. Durante décadas, millones de mexicanos rieron con un hombre que siempre parecía pobre. En la pantalla, Cantinflas caminaba con ropa gastada, hablaba como el pueblo y representaba al olvidado. Pero fuera de cámaras, Mario Moreno cruzaba portones privados, conducía autos de lujo y dormía en mansiones silenciosas. ¿Cómo puede el ídolo del pueblo vivir como la élite que él mismo satirizaba? ¿El dinero lo convirtió en un símbolo de éxito o en una contradicción incómoda? ¿Y qué ocurrió entre la cima de la fama y el final de su vida para que la riqueza no evitara la soledad? Detrás de la risa, existe una historia que casi nadie se atrevió a contar. Para entender la magnitud de la contradicción que rodeó a Cantinflas, es necesario retroceder al origen. Mario Moreno nació en la Ciudad de México, en una familia numerosa y de recursos limitados, en un país marcado por la desigualdad social, la inestabilidad política y una brecha profunda entre ricos y pobres. México, en las primeras décadas del siglo XX, era un territorio donde la mayoría sobrevivía día a día y donde el ascenso social parecía un privilegio reservado para unos pocos. Ese contexto no fue un simple telón de fondo, fue el combustible perfecto para la creación de Cantinflas, un personaje que hablaba rápido, confundía a los poderosos con palabras y se movía torpemente entre instituciones que nunca parecían estar hechas para gente como él. Cantinflas no solo hacía reír, representaba al ciudadano común enfrentándose a un sistema que no entendía, pero que tampoco lo entendía a él. Ante el público, Cantinflas no era un actor, era una figura moral, un espejo, un alivio colectivo. En una sociedad donde millones se sentían invisibles, Cantinflas los hacía protagonistas. Su forma de hablar, su ropa gastada, su actitud irreverente frente a jueces, médicos o políticos construyeron una imagen muy clara. Cantinflas era uno de los nuestros. No pertenecía a la élite, no aspiraba a ser como ellos, se burlaba de ellos. Con el paso de los años, esa imagen se consolidó hasta volverse casi intocable. Cantinflas no era solo un comediante exitoso, era un símbolo nacional, un patrimonio cultural. Y precisamente por eso, casi nadie se preguntaba cómo vivía Mario Moreno cuando se apagaban las cámaras. El público asumía que su vida privada debía ser coherente con el personaje, que su éxito no lo había transformado, que seguía siendo en esencia el mismo hombre sencillo que representaba en pantalla. En la imaginación colectiva, Cantinflas no podía ser ostentoso, no podía ser distante, no podía vivir como los ricos a los que ridiculizaba. Pero esa imagen pública era solo una capa cuidadosamente sostenida. Mientras Cantinflas se convertía en el rostro del pueblo, Mario Moreno avanzaba en otra dirección. Su carrera crecía, sus contratos aumentaban y su valor dentro de la industria cinematográfica mexicana se disparaba. En una época donde muy pocos actores lograban estabilidad económica real, él acumulaba poder, influencia y dinero. La diferencia es que no lo hacía frente a las cámaras. Cantinflas representaba la pobreza, Mario Moreno administraba riqueza. Y esta dualidad no era evidente para el espectador común. La industria del cine ayudaba a mantener esa ilusión. Las entrevistas se enfocaban en el personaje, no en el hombre. La prensa prefería reforzar el mito antes que cuestionarlo, porque Cantinflas funcionaba mejor como símbolo que como ser humano complejo. Aquí surge la pregunta clave. ¿Por qué analizar su vida con lupa? Porque Cantinflas no fue solo un caso individual de éxito económico, fue el ejemplo perfecto de cómo una sociedad deposita expectativas morales en sus ídolos y de cómo esas expectativas pueden chocar con la realidad del dinero, el poder y la ambición. Su vida refleja un fenómeno más amplio, el momento en que un ídolo popular deja de pertenecer al pueblo, aunque el pueblo siga creyendo que es suyo. Mientras millones lo veían como el defensor del hombre común, Mario Moreno se movía cada vez más cerca de círculos exclusivos. Su nombre abría puertas, su opinión tenía peso, su presencia no solo generaba aplausos, también respeto institucional. Y sin embargo, esa transformación no fue pública,
No hubo una ruptura visible, no hubo un escándalo inmediato, fue un desplazamiento silencioso, casi invisible, protegido por el carisma del personaje. Cantinflas seguía siendo el pobre simpático en la pantalla, pero fuera de ella, la distancia entre él y el ciudadano promedio crecía año tras año. Analizar su vida no significa desmentir su talento ni minimizar su impacto cultural. Significa entender el precio de convertirse en un símbolo. Porque cuando una persona representa a millones, deja de tener permiso para ser contradictoria. Y cuando lo es, el choque resulta incómodo. Cantinflas encarnó una promesa. La promesa de que el éxito no corrompe, de que el dinero no cambia al hombre sencillo, de que se puede llegar a la cima sin dejar de pertenecer a la base. Pero la historia real es más compleja, y es precisamente esa complejidad la que convierte su vida en un caso digno de análisis, no para juzgarlo, sino para comprender qué ocurre cuando la fama y el dinero avanzan más rápido que la imagen que el pueblo necesita creer. Porque detrás de la risa ya comenzaba a formarse una distancia que nadie quería ver. El dinero de Cantinflas no llegó de golpe ni fue producto de un solo contrato. Fue el resultado de una carrera calculada, larga y extraordinariamente rentable en un contexto donde muy pocos artistas lograban algo parecido. Mario Moreno entendió temprano que el verdadero poder no estaba solo en hacer reír, sino en controlar su valor dentro de la industria. Durante la época de oro del cine mexicano, un actor promedio podía ganar una suma modesta por película, suficiente para vivir, pero insuficiente para acumular riqueza real. Cantinflas rompió esa lógica. A medida que su popularidad crecía, su nombre comenzó a garantizar taquilla, y cuando un nombre garantiza ingresos, ese nombre deja de ser reemplazable. Sus honorarios por película se multiplicaron con los años. Mientras un trabajador mexicano promedio apenas lograba sostener a su familia con el salario mínimo, Cantinflas ganaba en una sola producción lo que una familia común no daría en décadas. Esa diferencia no era solo económica, era estructural. Lo colocaba en una posición completamente distinta dentro del país que decía representar. Pero su inteligencia financiera no se limitó al cine nacional. Cantinflas cruzó fronteras. Su participación en producciones internacionales, especialmente en Estados Unidos, elevó su estatus económico a otro nivel. En Hollywood, donde pocos actores latinoamericanos lograban entrar, Cantinflas no solo apareció, negoció. Sus contratos incluyeron pagos muy superiores a los estándares de la industria mexicana, además de exposición global. Este punto es clave. Cantinflas no fue únicamente un actor bien pagado, fue un actor que supo cuándo su valor era máximo y actuó en consecuencia. Mientras el público seguía viendo al personaje humilde, Mario Moreno se convertía en un profesional que entendía cifras, contratos y poder de negociación. Cada película reforzaba su marca personal. Cada éxito aumentaba su capacidad de exigir más. El dinero no solo llegaba, se acumulaba. Comparado con otros actores de su generación, Cantinflas se movía en otra liga. Muchos colegas alcanzaron fama, pero pocos alcanzaron independencia económica real. Él sí, y esa independencia le permitió elegir proyectos, rechazar ofertas y moldear su carrera según sus propios intereses. El resultado fue claro. Cantinflas dejó de depender del sistema. El sistema comenzó a depender de Cantinflas. Y cuando eso ocurre, el dinero deja de ser solo un medio de vida, se convierte en una herramienta de poder que transforma silenciosamente la relación entre el artista, el público y la realidad que lo rodea. Cuando se observa la imagen pública de Cantinflas, cuesta imaginar el tipo de lugares donde realmente vivía Mario Moreno. En la pantalla, su personaje parecía no tener un hogar fijo. Dormía en cuartos improvisados, caminaba por calles polvorientas y pertenecía a un mundo donde el espacio siempre era limitado. Pero fuera del cine, su realidad era exactamente la opuesta. Con el dinero acumulado a lo largo de décadas, Cantinflas invirtió en propiedades amplias, privadas y alejadas del contacto cotidiano con la gente común. Sus residencias no eran simples casas, eran mansiones diseñadas para ofrecer silencio, control y exclusividad.
espacios donde la risa del público no entraba y donde el personaje quedaba completamente afuera. En México, Mario Moreno habitó propiedades ubicadas en zonas privilegiadas, lejos del caos urbano que él mismo retrataba en sus películas. Portones cerrados, jardines extensos, interiores amplios y una sensación constante de separación marcaban su día a día. No era el tipo de lugar donde los vecinos se cruzan en la calle, era un entorno pensado para no ser observado. En Estados Unidos, especialmente en California, su estilo de vida siguió la misma lógica. Vivir cerca de Hollywood no significaba mezclarse con la multitud, sino integrarse a un circuito reservado para quienes podían pagar privacidad. Casas amplias, calles tranquilas y una arquitectura pensada para aislar más que para conectar. Aquí aparece una de las contradicciones más fuertes de su vida. El hombre que representaba a millones de personas sin espacio propio construyó para sí mismo espacios que nadie más podía habitar. Comparar estas mansiones con la vivienda promedio de un mexicano de su época deja la distancia al descubierto. Mientras una familia común vivía en espacios reducidos, muchas veces compartidos, Cantinflas disfrutaba de metros cuadrados que simbolizaban estatus, seguridad y poder adquisitivo. La diferencia no era solo material, era emocional, era social. Estas casas no solo protegían su intimidad, también marcaban un límite invisible entre él y el mundo que decía comprender. Con el tiempo, ese límite se volvió costumbre. El aislamiento dejó de ser una consecuencia del éxito para convertirse en una forma de vida. Las mansiones de Cantinflas no eran escenarios de celebración pública, eran lugares silenciosos, espacios donde la fama no entraba sin permiso, donde el hombre podía dejar de actuar, pero también donde comenzaba a sentirse la distancia entre el ídolo y la realidad que inspiró su éxito. La riqueza le ofreció refugio, pero también lo alejó del contacto humano que había definido su personaje. La forma en que una persona se desplaza dice mucho más de lo que parece. En el caso de Cantinflas, la movilidad fue otra señal clara de la distancia creciente entre el personaje y el hombre real. En sus películas, el peladito caminaba largas distancias, usaba transporte público o simplemente llegaba tarde y desalineado. El movimiento era parte del humor. La precariedad era parte del mensaje. En la vida real, Mario Moreno se movía de otra manera. Con el paso de los años, comenzó a rodearse de automóviles de lujo, principalmente modelos estadounidenses y europeos, símbolos inequívocos de estatus en un México donde la mayoría de la población jamás tendría acceso a algo parecido. Estos vehículos no eran solo un medio de transporte, eran una declaración silenciosa de posición social. Mientras el mexicano promedio dependía del transporte público, abarrotado y lento, Cantinflas viajaba con comodidad, privacidad y control absoluto de su tiempo. El contraste no podía ser más evidente. El personaje que encarnaba al ciudadano atrapado en el sistema, fuera de la pantalla, se desplazaba como alguien que había dejado ese sistema atrás. Los automóviles también reflejaban otra transformación. Cantinflas ya no necesitaba mezclarse, ya no necesitaba esperar. Su fama le abría paso, pero su dinero le garantizaba distancia. Cada trayecto reforzaba una separación simbólica entre él y el mundo cotidiano que había retratado durante años. Este tipo de movilidad lo acercó inevitablemente a otros círculos, empresarios, políticos, figuras de poder, personas para quienes el lujo no era una excepción, sino la norma. Y aunque Cantinflas nunca dejó de ser reconocido por el público, su entorno diario se parecía cada vez menos al de quienes lo admiraban. Aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Puede alguien seguir representando al pueblo cuando ya no vive como él ni se mueve entre él? Los carros de Cantinflas no aparecen en sus películas, no forman parte de su legado artístico, pero forman parte de su legado humano. Son una prueba concreta de cómo el éxito económico redefine la forma en que una persona habita el mundo, incluso cuando su imagen pública permanece congelada en el pasado.
La risa seguía siendo la misma en la pantalla, pero el camino que recorría fuera de ella era completamente distinto. El verdadero punto de quiebre en la vida de Cantinflas no fue el dinero que ganaba actuando, sino el control que comenzó a ejercer sobre su propia carrera y sobre la industria que lo rodeaba. Mario Moreno entendió algo que muchos artistas de su época nunca comprendieron. La fama es frágil, pero el control genera permanencia. Con el tiempo, Cantinflas dejó de ser solo un intérprete contratado. Se involucró en la producción de sus películas, en decisiones creativas y en la estructura económica de los proyectos. Esto le permitió no solo aumentar sus ingresos, sino también decidir cuándo trabajar, cómo hacerlo y bajo qué condiciones. En un sistema donde la mayoría de los actores dependía de estudios y productores, él se volvió una excepción. Este paso lo colocó en una posición incómoda para algunos y privilegiada para otros. Cantinflas ya no era únicamente el rostro amable del cine mexicano. Era un actor con influencia real, capaz de inclinar decisiones, bloquear proyectos o impulsarlos. Su nombre no solo llenaba salas, también movía intereses. Además, su cercanía con sindicatos y organismos del sector cinematográfico reforzó su poder. Participó activamente en espacios donde se negociaban derechos, contratos y estructuras laborales. En público, esto podía interpretarse como compromiso con el gremio. En la práctica, también consolidaba su posición como figura intocable dentro del sistema. Aquí aparece otra contradicción profunda. El hombre que en pantalla ridiculizaba a las instituciones, fuera de ella, se convirtió en parte de ellas. Cantinflas ya no luchaba contra el sistema, operaba dentro del sistema. Esta transformación no fue evidente para el gran público. No hubo titulares escandalosos ni rupturas visibles. Fue un proceso gradual, silencioso, casi lógico desde el punto de vista empresarial. Pero cada paso lo alejaba un poco más del mundo que había inspirado su personaje. El dinero dejó de ser solo riqueza acumulada, se convirtió en capacidad de influencia. Y la influencia, a su vez, redefinió su lugar en la sociedad. Cantinflas seguía siendo amado por las masas, pero su vida cotidiana transcurría entre decisiones estratégicas, reuniones privadas y círculos de poder. El resultado fue claro. Cantinflas ya no dependía del aplauso inmediato, pero tampoco vivía dentro del universo que ese aplauso representaba. Aquí se cierra el núcleo económico de su historia, y con él queda planteada una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando un símbolo popular se vuelve demasiado poderoso para seguir siendo cercano? Para comprender el verdadero impacto de la riqueza y el poder en la vida de Cantinflas, es necesario compararlo, no solo con otros actores de su tiempo, sino con la imagen que el propio público esperaba de él. Es en esa comparación donde las consecuencias se vuelven visibles y donde la contradicción deja de ser abstracta para volverse humana. En la época de oro del cine mexicano, muchos actores alcanzaron fama. Muy pocos alcanzaron fortuna real. La mayoría vivió de manera cómoda durante sus años de éxito, pero terminó dependiendo de trabajos esporádicos, ayudas institucionales o recuerdos gloriosos. Cantinflas fue distinto. Su capacidad para acumular riqueza lo colocó por encima de sus contemporáneos. Mientras otros colegas enfrentaban el desgaste del tiempo, él conservaba independencia económica y una posición de respeto dentro del sistema. Sin embargo, esa diferencia tuvo un costo. Cantinflas comenzó a ser percibido, incluso dentro de la industria, como alguien distante. No inaccesible para el público, pero sí separado del día a día de sus compañeros. La cercanía que definía su personaje no se reflejaba en sus relaciones profesionales. El dinero había cambiado la dinámica. Ya no era uno más, era una figura central alrededor de la cual giraban intereses. La comparación con la expectativa social resulta aún más reveladora. El público mexicano no solo veía a Cantinflas como un actor exitoso, lo veía como representante moral. Alguien que, incluso con fama, seguía perteneciendo al pueblo. Esa expectativa no estaba basada en hechos comprobables, sino en una necesidad colectiva. Cantinflas era la prueba de que el éxito no implicaba traicionar el origen.
Pero la realidad no siempre acompaña a las expectativas. A medida que su vida se llenaba de comodidades, residencias privadas y relaciones de poder, la distancia con el ciudadano común se hizo inevitable. No porque Cantinflas despreciara a su público, sino porque su estilo de vida ya no compartía los mismos límites. El dinero le ofreció opciones que la mayoría no tenía, y esas opciones, ejercidas durante años, transformaron su entorno humano. Las consecuencias comenzaron a manifestarse en el plano personal. La vida familiar de Cantinflas estuvo marcada por tensiones, especialmente en sus últimos años. La relación con su hijo se volvió compleja, atravesada por disputas legales, cuestionamientos sobre el control del patrimonio y conflictos que la fama no pudo ocultar del todo. La riqueza, lejos de simplificar las cosas, introdujo nuevos problemas. Decisiones que antes eran simples se volvieron estratégicas. La confianza se volvió frágil. El deterioro de su salud acentuó estas tensiones. Con el avance de la enfermedad, Cantinflas perdió progresivamente control sobre aspectos de su vida cotidiana. El hombre que había administrado con precisión su carrera comenzó a depender de otros, y en ese proceso el dinero ya no funcionaba como protección, sino como un elemento más de disputa. Aquí se revela una de las consecuencias más duras del éxito prolongado. Cuando la identidad pública es demasiado grande, la vida privada se vuelve vulnerable. Cantinflas fue amado hasta el final, pero el amor del público no pudo acompañarlo en los momentos de fragilidad personal. La fama no se sienta a la mesa, el dinero no reemplaza la cercanía genuina, y las mansiones, por amplias que sean, no garantizan compañía. Comparado con otros artistas que, aún con menos recursos, mantuvieron vínculos más simples y directos, la vida de Cantinflas muestra una paradoja inquietante. Tenerlo todo no significa estar rodeado. Ser un símbolo no asegura comprensión, y representar a millones no evita sentirse solo. Estas consecuencias no anulan su legado artístico, pero lo humanizan. Muestran que incluso los ídolos más grandes enfrentan las mismas preguntas que cualquier persona cuando el éxito alcanza su punto máximo. ¿Qué se gana realmente? ¿Y qué se pierde en el camino? En el caso de Cantinflas, la respuesta no es cómoda, porque el precio de convertirse en un símbolo eterno fue en parte vivir cada vez más lejos de aquello que ese símbolo representaba. Cuando Cantinflas murió, México no solo perdió a un actor, perdió a un símbolo. Pero los símbolos, a diferencia de las personas, no muestran sus grietas, y es precisamente en lo que quedó después donde su historia se vuelve más reveladora que su éxito. Mario Moreno dejó un patrimonio considerable, propiedades, derechos, dinero acumulado durante décadas. Sobre el papel, su vida fue un ejemplo de triunfo absoluto, un hombre que salió de un origen humilde y llegó a la cima del reconocimiento internacional. Sin embargo, el legado material pronto quedó eclipsado por un legado más complejo, el emocional y el humano. Su herencia no fue solo económica, fue también una herencia de conflictos. Las disputas familiares, las decisiones tomadas en sus últimos años y la manera en que se administró su patrimonio mostraron que el dinero no había resuelto lo esencial. Al contrario, había añadido capas de tensión. Donde podía haber claridad, hubo desconfianza. Donde podía haber cercanía, hubo distancia. Cantinflas dejó una imagen inmensa en la memoria colectiva. Para millones, sigue siendo el hombre que enfrentaba al poder con palabras enredadas y sonrisa irónica. Esa imagen continúa viva, repetida en televisión, en citas, en homenajes. Pero esa versión no incluye al hombre que, fuera del escenario, tuvo que tomar decisiones difíciles, a veces solitarias, sobre su propio futuro. Aquí aparece una de las preguntas más incómodas de su legado. ¿Hasta qué punto el personaje terminó devorando al hombre? Cantinflas no podía fallar, no podía mostrarse contradictorio. El público necesitaba creer que su héroe seguía siendo puro, y esa presión constante también es una forma de encierro.
El éxito lo protegió económicamente, pero lo dejó atrapado en una identidad que ya no coincidía del todo con su realidad. Sus elecciones de vida reflejan ese conflicto. Eligió seguridad antes que exposición, privacidad antes que cercanía, control antes que espontaneidad. No fueron elecciones incorrectas, fueron elecciones humanas, pero cada una tuvo un costo silencioso que no aparece en las cifras ni en los premios. El legado cultural de Cantinflas es indiscutible. Transformó el humor, influyó en generaciones y dio voz a un sector social que pocas veces era escuchado. Sin embargo, su historia personal deja una enseñanza más profunda y menos cómoda. El dinero puede garantizar independencia, pero no coherencia. Puede comprar espacio, pero no sentido. Puede proteger el cuerpo, pero no siempre protege los vínculos. Hoy, cuando se habla de Cantinflas, casi siempre se habla del mito. Pocas veces del hombre que tuvo que convivir con el peso de ese mito durante toda su vida. Y quizá ahí reside la verdadera herencia que dejó, no en sus mansiones, ni en sus contratos, sino en la pregunta que su vida plantea. ¿Qué ocurre cuando el éxito es tan grande que ya no permite volver atrás? ¿Y qué parte de nosotros queda en el camino cuando todo el mundo espera que sigamos siendo un símbolo? Cantinflas lo dio todo al público, pero su historia sugiere que al final, el precio de representar a todos puede ser quedarse solo consigo mismo. Al final de su vida, Cantinflas ya no caminaba por calles polvorientas ni improvisaba discursos frente a la autoridad. Esa imagen quedó congelada en la pantalla, intacta, eterna. El hombre real, Mario Moreno, vivía rodeado de silencio, de decisiones tomadas años atrás y de una riqueza que ya no podía cambiar lo esencial. Su historia no es la de un engaño al público, es la historia de una transformación, de cómo el éxito, cuando se prolonga durante décadas, crea una brecha invisible entre lo que una persona representa y lo que realmente vive. Cantinflas encarnó al pueblo como nadie, pero al mismo tiempo, el dinero y el poder lo empujaron hacia un mundo al que ese mismo pueblo nunca tuvo acceso. Las mansiones, los autos, los negocios y la influencia no fueron errores, fueron consecuencias lógicas de una carrera extraordinaria. El problema es que ninguna de esas cosas pudo protegerlo de los conflictos familiares, del deterioro de la salud, ni de la sensación de aislamiento que aparece cuando la fama deja de ser un puente y se convierte en un muro. Cantinflas nos deja una lección incómoda. El dinero no garantiza coherencia entre lo que somos y lo que representamos. La fama no asegura compañía, y el reconocimiento colectivo no sustituye la paz personal. Su legado artístico sigue intacto, sus películas siguen haciendo reír, su figura continúa siendo un orgullo cultural, pero detrás de ese legado hay una vida marcada por decisiones complejas, por contradicciones humanas, y por un precio que no aparece en ninguna cuenta bancaria. Tal vez la verdadera pregunta no sea si Cantinflas fue rico o pobre en términos materiales. Tal vez la pregunta sea otra. ¿Cuánto cuesta sostener una imagen durante toda una vida y qué estamos dispuestos a sacrificar para no decepcionar a quienes esperan que nunca cambiemos? La historia de Cantinflas no se cierra con un aplauso, se cierra con una reflexión, porque al final su vida nos recuerda que el éxito más peligroso no es el que nos aleja de los demás, sino el que nos obliga a vivir atrapados en un personaje que ya no somos. Ahora la pregunta queda abierta para quien escucha esta historia. ¿Qué elegirías tú si el mundo entero te pidiera que nunca dejaras de ser un símbolo?